Los 12 apóstoles del Cristo íntimo, los 12 poderes luz, 12 columnas del templo, 12 facultades, 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, 12 jerarquías, 12 fuerzas. Esas 12 partes autónomas que nuestro Padre nos invita a desarrollar, a despertar, a activar dentro de cada uno de nosotros. Esos 12 apóstoles que tienen una coherencia con los 12 apóstoles históricos, que está relacionado con esas jerarquías, con esos maestros de hace 2000 años que acompañaron a nuestro Maestro Jesús el Cristo. A través de la historia solo se habla como si fuesen únicamente unos pescadores que acompañaron al Maestro, que Él los llevó porque eran, pues de hecho, pecadores. Sin embargo, sabemos a través de la sabiduría oculta que los 12 apóstoles fueron 12 maestros que se levantaron, se autorrealizaron y que enseñaron a la humanidad la enseñanza, el conocimiento, la luz crística. Enseñaron el evangelio, iban de pueblo en pueblo, iban por todas partes entregando la palabra. Eran apóstoles que formaron otros apóstoles, discípulos, misioneros, instructores que también se sacrificaron por la humanidad para que se conociera la palabra, se conociera el verbo, se conociera las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús el Cristo. Así que esta conferencia vamos a fijar toda la atención en los 12 apóstoles, 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser individual. Y por eso hemos traído la presencia del Maestro Yeshua Ben Pandirá, de nuestro Maestro Jesús el Cristo, para que nos conectemos, nos compenetremos y evoquemos esas fuerzas que hay dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros, como nos lo dice el Maestro, tenemos nuestro Cristo íntimo, nuestro Cristo particular, y Él también contiene en su interior esos apóstoles que quieren tomar expresión, que quieren realizar la obra dentro de cada uno de nosotros, que quieren transmitirnos esa sabiduría que cada uno de ellos tiene, y esa sabiduría se hace necesario que nosotros la multipliquemos, la desarrollemos, la conozcamos de forma profunda y más aún la compartamos con la humanidad, porque los 12 apóstoles enseñaban el camino crístico a la humanidad, sin importar que la humanidad no les atendiera, no les escuchara, pero ellos la entregaban y iban de puerta en puerta predicando esa palabra, gracias a las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua Ben Pandirá, que les enseñó a ellos y les explicó ese camino y les dijo la misión que cada uno debía desarrollar hasta el último día de su vida. Así que vamos a comenzar en este momento con el primer apóstol. El primer apóstol se llama Pedro. Es aquel individuo, aquel discípulo de nuestro Maestro que ha sido representado con la roca, la piedra. Representa los misterios del altar, los misterios de la alquimia. Es aquel maestro que está ubicado en nuestra parte sexual porque contiene los misterios sexuales de la gran alquimia. Nos dice el maestro, en el momento que un discípulo, que un individuo que va por este camino, por estos estudios, acepte que después de la alquimia, de la transmutación, no hay nada, en ese momento se va a expresar Pedro, se manifestará el apóstol Pedro dentro de esa persona, porque es una persona que dice que sin la transmutación no se puede realmente hacer nada, que el camino real es la alquimia, la transmutación, porque por ahí es el camino de la regeneración y la transformación. En ese momento hemos aceptado verdaderamente los misterios del altar, los misterios de la piedra, los misterios de la roca. En ese momento se abre la puerta para que llegue a nuestras manos el cincel y el martillo. El cincel de la inteligencia y el martillo de la voluntad, con el cual le vamos a dar forma cúbica, le vamos a dar
forma real y auténtica a la piedra, al sexo. Si le damos forma, entonces ella tomará aquella característica extraordinaria de un verdadero altar en el cual se va a oficiar para que se pueda expresar, se pueda manifestar el ser dentro de cada uno de nosotros. Así que Pedro tiene las llaves del cielo. Pedro fue sacrificado, fue crucificado en forma invertida, porque el Maestro nos dice que él pedía morir en forma sacrificado en la cruz, pero invertido, porque él no tenía derecho a estar de la misma posición como murió y luego resucitó nuestro Maestro Jesús el Cristo. Entonces a él se le obedeció y lo crucificaron de forma invertida, y el Maestro nos dice que esa forma invertida representa la bajada a la novena esfera. Bajar al sexo a transmutar la energía, a no fornicar, a no perderla y salir victorioso en la piedra angular, en el sexo, en el oficio santo. Así que él tiene los misterios del gallo, de la salida del sol, los misterios que se relacionan con el Cristo, con Él es Él. Él tiene las llaves para abrir las puertas del cielo. Él es verdaderamente el apóstol que nos va a ayudar si nosotros aceptamos la transmutación. Él nos va a dar los misterios para que avancemos y hagamos ese refinamiento en el trabajo alquímico, en el trabajo del sexo, en el trabajo de la alquimia. Así que Pedro lo necesitamos dentro de cada uno de nosotros. En la historia sabemos que él murió en forma invertida, con su cabeza hacia abajo, porque lastimosamente la humanidad no quiere aceptar los misterios del sexo, no quiere aceptar los misterios de la alquimia. Ahora vamos para el segundo apóstol de nuestro Maestro íntimo, de nuestro Cristo interior profundo. El apóstol Juan es el apóstol que se ha relacionado con el trueno, con la palabra, con el verbo, con esa capacidad de hablar, la energía a través de la laringe creadora. Es aquel ser que se relaciona con un águila, que se relaciona con esa mirada clarividente del águila, con esa fuerza extraordinaria, ágil del vuelo que tiene el águila del espíritu, el águila del alma en cada uno de nosotros. A él se le ha relacionado con un cáliz y una serpiente dentro de ese cáliz. Esa serpiente sagrada que tiene pues de hecho los misterios de la energía, de la transmutación, esa serpiente que se debe levantar, ese cáliz del cerebro que se debe llenar, ese cáliz que verdaderamente se debe potenciar, ese verbo que se debe expresar por una energía que se ha transmutado desde el sexo con los misterios de Pedro y que se expresa a través de la mente, se expresa a través del verbo de ese iniciado. El apóstol Juan es verdaderamente un maestro de sabiduría, es un apóstol, una parte autónoma del ser que está dentro de nosotros, esperando expresarse a través de nuestra laringe creadora para hablar la sabiduría, hablar la enseñanza, la gnosis a la humanidad. Ese apóstol que se conoce como apóstol amado de nuestro Maestro Jesús el Cristo, verdaderamente dejó una gran enseñanza, hizo una gran misión en servicio de la humanidad. Y aún sabemos nosotros que él fue torturado, fue un maestro, fue un iniciado, que lo colocaron en una caldera de aceite hirviendo y salió limpio, salió con vida, no pudo morir. Luego fue exiliado y aún así pudo cumplir toda su misión, como ustedes lo pueden ver en el Evangelio, como lo pueden ustedes ver en las enseñanzas que quedan en las Sagradas Escrituras, porque Él es el Verbo, Él es la palabra, Él representa el ejército de la voz, la hueste de los Elohim, representa ese I-E-O-U-A-N,
que es Juan, el verbo, la luz, la palabra, él representa realmente ese poder que se esgrime en los maestros cuando han transmutado durante muchísimos años el Enseminis. Así que necesitamos a Juan dentro de nosotros, necesitamos el verbo, la palabra, y necesitamos el siguiente apóstol, porque todos ellos tienen que expresarse a través de nosotros, deben expresarse a través de nuestra propia anatomía interna, en nuestra propia conciencia. Apóstol Judas, aquel ser que ha sido odiado a través de la historia, aquel personaje que dicen que vendió al maestro Yeshua por 30 monedas de plata. Por eso a él se le representa con las monedas, con un lazo corredizo que, según dice, él se ahorcó, se colgó. Él ha sido representado, pues de hecho, con un monedero, porque dicen que era aquel que llevaba los rublos, que llevaba las monedas, que era el tesorero y que según era muy codicioso. Verdaderamente han hecho una historia totalmente cambiada, una historia que desdice de la enseñanza de un apóstol que cumplió a cabalidad una misión, una obra, un drama que tenía que desarrollarse hace 2000 años y que él conocía verdaderamente a fondo el papel que tenía que desarrollar, según nos cuenta nuestro venerable maestro Samael. Ahora, ¿qué ocurre? Este apóstol ha sido representado con algo muy importante y ustedes pueden investigarlo. Él representa la sapiencia, representa la inteligencia para la muerte psicológica. Es él que, según dice la historia, tenía una conciencia muy despierta. Podríamos decir casi que era de los más despiertos y lúcidos en esa sabiduría, en esa parte del drama, como apóstol de nuestro Maestro Jesús. Es Él quien verdaderamente tiene esa sapiencia, esa inteligencia para transmitírnosla a nosotros, para conocer el ego, conocer cómo se mueve, conocer cómo se expresa, conocer cómo se manifiesta, conocerlo dentro de esas profundidades del inconsciente particular de cada uno de nosotros. Porque recuerde que el ego se expresa a diario a través de nuestra personalidad, a través de nuestra mente, de nuestros sentidos, a través de nuestras emociones, a través de nuestros sentimientos. Pero Él sale de las cavernas, Él sale de las cuevas, de las criptas, de lo profundo del inconsciente para tomar conciencia, luz dentro de nosotros. Por eso Judas representa la inteligencia para conocerlo, para estudiarlo, ya que la historia dice que él fue un gran estudioso, pero lo que no nos dice es que él representa el estudio de nuestra propia psicología. Es importante desarrollarlo en cada uno de nosotros, activarlo para que nos ayude a comprender verdaderamente cómo se expresa el ego en nuestro propio interior. Así que Judas no puede continuar como nos lo enseña la historia, ese tal traidor, y que luego se ahorcó, y luego tiró las monedas, y luego se arrepintió. No, tengamos en cuenta que todo indica que a él le correspondía ese papel, e incluso ustedes pueden estudiar un libro que aparece como Los Misterios de Judas, ¿sí? Un documento que aparece por allá en el año aproximado 1978, si no me equivoco, y ese códice, ese libro, ese manuscrito que se relaciona con el apóstol Judas, enseña que a él se le había entregado esa misión, que a él le tocaba verdaderamente vender al maestro para que se cumpliera las escrituras, se cumpliera la obra del Cristo, porque esto es verdaderamente un drama cósmico que viven todos los grandes iniciados en su camino espiritual. Ahora vamos con el siguiente apóstol.
Tenemos el apóstol Felipe. El apóstol Felipe es un apóstol que en las Sagradas Escrituras también se habla un poco de él, que el apóstol Felipe está relacionado con la recámara nupcial, que está relacionado con la ciencia ginas, que está relacionado con el ocultismo práctico, que es un apóstol que nos puede enseñar a nosotros los misterios para poder desdoblarnos, para poder poner el cuerpo en estado de ginas, pasarlo a la cuarta dimensión. Y por eso el maestro nos dice que hay que pedirle al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, llévame al cielo, por los cielos de las dimensiones superiores, para poder volar con mi cuerpo físico. Se le pide a Felipe, se le ora a Felipe, se le suplica a Felipe, dice el maestro, para que nos ayude, ya que Felipe conoce los misterios de esta sabiduría oculta, estos misterios que se desarrollan a través de la recámara nupcial, los misterios verdaderamente de la alquimia que permite que nosotros podamos algún día desarrollar esa capacidad de pasar el cuerpo físico a otra dimensión sin necesidades de ningún artefacto o de ninguna fórmula física, solo con el poder de la fe y las prácticas que nuestro Maestro nos entrega en sus diversas obras. Así que, queridos hermanos, tengamos en cuenta que este apóstol está esperando que nosotros nos conectemos, lo desarrollemos, lo dejemos expresar, para que nos entregue esos misterios, esa sabiduría oculta que nos lleva verdaderamente a conocer esa sabiduría que está al otro lado, en esas dimensiones de conciencia, y que Él está pidiendo que nosotros verdaderamente pasemos a ese misterio, conozcamos esa sabiduría. Nos dice la historia que este apóstol fue crucificado, que este apóstol fue lacerado, fue lastimado hasta morir y fue pues crucificado como lo hacían en esa época, sin dolor, ¿verdad? Sin ningún tipo de amor para la persona que estaban torturando, que estaban sacrificando. Nos relacionan a Felipe con la canasta de panes, con la multiplicación de los panes que se entregó a más de 5,000 personas, dice la historia, para aquellos que tenían hambre y sed, ansias de sabiduría, sed de conocimiento. Así que el apóstol Felipe necesitamos desarrollarlo dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Mateo, este extraordinario apóstol que representa la ciencia pura, los estudios extraordinarios de la gnosis, representa en cada uno de nosotros el amor a la sabiduría, la ciencia pura del conocimiento. Es aquel ser que se relaciona con un ángel, que se relaciona con una divinidad, que le habla al oído, que le enseña, que le entrega la sabiduría, que le dice cuál es el camino a seguir, la recta conducta, la línea, el camino, la vertiente. Este apóstol es importante que lo despertemos, lo desarrollemos dentro de cada uno de nosotros, que nos dé verdaderamente ese amor a la sabiduría, que nos permita desarrollar esa ciencia pura, esa gnosis pura en nuestro corazón, en nuestra alma, que podamos caminar sin enredarnos con diversas doctrinas pseudoesotéricas, pseudoocultistas, doctrinas, conocimientos que verdaderamente nos pueden desviar, que nos pueden sacar del verdadero camino de la realización espiritual. Este apóstol que nos invita a cada uno de nosotros verdaderamente a caminar por un sendero de la realización auténtica del ser. Es el estudio de todas las obras que nos entregara el Maestro y de todas esas obras clásicas, antiguas, que verdaderamente tienen un conocimiento profundo de la sabiduría gnóstica. El apóstol Mateo o Levi en la historia dicen que fue decapitado,
que fue martirizado, que lo apuñalaron muchas veces y que su vida culminó después de haber realizado verdaderamente una gran misión, una gran obra en servicio a la humanidad. Murió de una forma terrible. Descargaron toda su ira y su rabia, causándole muchísimo daño a este apóstol, pero lo logró, cumplió su obra, cumplió su misión. Ahora continuemos con el siguiente apóstol. El apóstol Timoteo. Timoteo apóstol también está esperando que nosotros lo desarrollemos, que le demos expresión, que permitamos que se exprese en cada uno de nosotros. Él quiere transmitirnos la inspiración. Él quiere transmitirnos esa capacidad en cada uno de nosotros para inspirarnos en la sabiduría, en la gnosis, en la vida, en todo lo que hacemos. Inspirarnos en la divinidad, inspirarnos en nuestro propio trabajo espiritual. Es Él quien lleva el libro en las manos, es Él quien está conectado con el ser, con nuestro Padre, es Él quien recibe esos impulsos para transmitírnoslo a nosotros y que nosotros podamos inspirarnos realmente en nuestra propia obra, inspirarnos en cada paso que debemos dar, inspirarnos en este sol radiante, en esa luna gigantesca, en esa luna que nos ilumina en las noches, inspirarnos verdaderamente en nuestra energía, en nuestra semilla cuando la transmutamos, inspirarnos en cada una de nuestras prácticas, inspirarnos verdaderamente en los compromisos espirituales y llevarlos a una verdadera realización. Es Él quien quiere hacernos sentir que si nos inspiramos, vamos a escalonar, porque el Maestro nos habla que el verdadero camino de la iniciación tiene 3 niveles. Aquella capacidad de imaginar de una forma objetiva, aquella capacidad de inspirarnos en la verdad, en la realidad, y aquella capacidad de desarrollar la intuición. Aquellos pasos, aquellos escalones de la iniciación, pues nos debemos nosotros verdaderamente postrar a un desarrollo de la imaginación, la inspiración y la intuición dentro de cada uno de nosotros. Nuestro maestro también nos explica que la columna vertebral se divide en 33 vértebras de a 11 paquetes cada una, y la primera 11 están relacionadas con la inspiración, la segunda 11 con la voluntad y las terceras 11 vértebras con la capacidad nosotros de desarrollar cada día la santidad. Así que es importante Timoteo dentro de cada uno de nosotros. Este apóstol dice la historia que verdaderamente murió de una forma terrible, fue martirizado, fue golpeado hasta morir. Dice que su muerte fue en Éfeso. Así que a nosotros nos interesa verdaderamente nuestro apóstol íntimo. Vamos con el siguiente apóstol. Apóstol Santiago. Este extraordinario apóstol que tiene la sabiduría de los misterios crísticos, el maestro Samael dice en sus obras que uno de los apóstoles más importantes dentro de nuestra constitución interna es el apóstol Santiago, porque es el bendito patrón de la gran obra. Así lo dice el maestro. Dice que Santiago representa el mercurio de la sabiduría, el mercurio de la gran obra espiritual, que sin ese mercurio no se podría cristalizar, no se podría realizar, no se podría verdaderamente dar forma a una verdadera obra, a una verdadera maestría, a una verdadera realización íntima del ser, si no fuese por el apóstol Santiago dentro de cada uno de nosotros. Si no fuese por el mercurio, si no fuese por esa agua que se debe verdaderamente transmutar, convertir en ese torrente electrónico sexual,
si no fuese por esa agua que es material pero que se convierte en agua espiritual, si no fuese por Él, no podríamos tener realmente los misterios crísticos que se adquieren a medida que vamos avanzando en el camino de la transmutación de las energías creadoras. Así que el apóstol Santiago, ese apóstol íntimo de nosotros, espera convertirnos verdaderamente en unos sabios, en unos verdaderos conocedores de la sabiduría crística que transmite o que desarrolla el mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio que se une a la sal, al azufre, ese mercurio como agua, como fuego y como tierra, que se entrelazan, se mezclan y que verdaderamente desarrollan dentro de cada uno de nosotros la verdadera sabiduría crística. Ese mercurio que está asociado en la sabiduría de la Cábala, en los misterios del Tarot, en el camino crístico de los grandes iniciados. Así que Santiago para cada uno de nosotros es el apóstol querido, es el apóstol de los misterios. Continuemos ahora con apóstol Marcos, San Marcos, aquel maestro que tiene los misterios, la sabiduría que nosotros como estudiantes gnósticos respetamos y rendimos culto. Quiero referirme en este momento a la santa unción gnóstica, a esos grandes misterios del pan y del vino, a esos grandes misterios de la Sagrada Eucaristía, a esos grandes misterios que debemos desarrollar con amor, con ese verdadero amor santo que nos transmite a cada uno de nosotros la santa unción. Ese sagrado trigo, esa uva, ese misterio que se encierra de forma crística dentro de esos principios. Ese gran apóstol que entregaba verdaderamente los misterios del Kundalini, los misterios del despertar de la serpiente ígnea de los mágicos poderes, los misterios del Sacratísimo Espíritu Santo. Por eso nos dicen que el apóstol Marcos fue un custodio, un protector de los misterios de la Santa Unción, de los misterios alquímicos, de los misterios del fuego. Este gran apóstol extraordinario que verdaderamente espera que nosotros lo activemos dentro de cada uno de nosotros, que lo desarrollemos dentro de cada uno de nosotros. Y como ustedes bien saben, pues es un apóstol que también sufrió muchas penas, suplicios, sacrificios. No le fue muy bien al final de su vida, pero que logró realmente cumplir su misión hasta el último día, logró mantener en forma custodia, fue un protector de esos misterios crísticos, de esos misterios de la Santa Unción, que son los misterios en los cuales gravitan todos y cada uno de los estudiantes gnósticos en sus santuarios, en sus iglesias, en sus centros, en sus cofradias, cada uno de ellos siempre rindiendo culto al fuego sagrado, rindiendo culto al Kundalini, rindiendo culto en forma inconsciente, sin saberlo, a ese apóstol Marcos dentro de cada uno de nosotros, a esos misterios de la vid, del trigo, del maíz, a esos misterios de la Santa Unción. Así que este es un apóstol verdaderamente fundamental dentro de nosotros para que nos permita despertar el fuego sagrado, nos permita activar nuestra glándula pineal, despertar nuestra conciencia mediante los misterios crísticos de la Santa Unción. Apóstol Lucas. El apóstol Lucas, con sus grandes y extraordinarios misterios, nos entrega a nosotros una relación también con un animal sagrado que es
el buey. Pero tengan en cuenta ustedes que Lucas tiene una filosofía, tiene una enseñanza que transmitirnos a nosotros. Él tiene su propio evangelio, un evangelio solar. Él tiene pues de hecho unos conocimientos que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Uno de esos conocimientos que puede transmitirnos e impulsarnos para aprenderlo y desarrollarlo dentro de cada uno de nosotros es la sabiduría de la Cábala. Una sabiduría que venimos estudiando desde hace un tiempo, compartiendo con todos ustedes a través de diversas conferencias, reuniones, y que quiero que ustedes se acerquen a nuestro canal de Tarot, Cábala y Magia de YouTube. Ahí van a encontrar ustedes una cantidad de información maravillosa que se puede aprender sobre la sabiduría de la Cábala con ese lenguaje gnóstico, con ese conocimiento que nos entrega la enseñanza. Es importante animarnos nosotros al estudio de la Cábala, del Tarot, conocerlo y estudiarlo a fondo. Es importante que nosotros nos interesemos por esta sabiduría que se relaciona con la alquimia, que se relaciona con los misterios del Sajamaituna, que se relaciona verdaderamente con el camino de la iniciación, con el camino de la realización espiritual, porque el camino es Cábala, Tarot, magia, alquimia, sabiduría. Por eso nosotros estamos llamados a estudiar y desarrollar dentro de nosotros al apóstol Lucas y su extraordinario evangelio solar que nos permite elevarnos a través de esta sabiduría, si la vivimos, a la conquista del ser. Elevarnos a través de ese árbol Sefirot, a través de cada Sefirot, en cada uno de esos niveles de conciencia y unirnos a nuestro real ser que mora en secreto, que mora en silencio. Así que amigos, Lucas para cada uno de nosotros es el evangelio de la Cábala que nos permite profundizar en el conocimiento del tarot y de la alquimia. Continuamos. Andrés Apóstol. El apóstol Andrés. Un apóstol que tuvo que pasar por terribles martirios, sacrificios, dolor, amarguras, que pasó realmente por muchos dolores desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. Todos sabemos, y así nos lo explica el maestro, que Andrés tiene los misterios de la cruz en X. Esa cruz representa los tres factores de la revolución de la conciencia. Esta cruz representa los padecimientos del iniciado que debe ser sacrificado en la cruz de San Andrés. Y tiene que pasar por esos dolores indecibles, por esos sacrificios, que debe pasar sobre el rostro de ese iniciado lágrimas, arrepentimientos, supremo dolor. Debe existir verdaderamente en cada uno de nosotros todas estas situaciones que se tienen que presentar en nuestro propio camino espiritual para poder lograr verdaderamente la desintegración de los agregados psíquicos en cada uno de nosotros. Aquel que muere en la cruz de San Andrés es aquel que ha logrado que florezca la rosa en la cruz para que se haga o se cristalice la gran obra del Padre. Así que San Andrés fue sacrificado en una cruz en forma de X, fue azotado, fue martirizado hasta morir. Este gran apóstol dejó su legado, su enseñanza, demostró que el camino verdaderamente está en los tres factores de la revolución de la conciencia, que el camino está en la unión de un palo vertical y uno horizontal, que demostró que el camino está en la muerte, en el nacimiento y en el sacrificio por la humanidad. Este apóstol dejó toda la enseñanza que se necesita para realizar verdaderamente la obra espiritual y todos nosotros pues estamos llamados realmente a desarrollar
dentro de nuestra propia anatomía oculta, dentro de nuestra propia conciencia, de nuestro propio ser, al apóstol Andrés, aquel que tiene los misterios auténticos de estos tres factores de la conciencia que nos llevan a la realización y a la unión con Dios, que nos sacan de este lugar que nos encontramos en la actualidad y nos llevan verdaderamente a los lugares del ser, de la conciencia suprema, de los mundos superiores. Así que Andrés tiene esos misterios, él lleva el libro en sus manos donde se debe escribir todo ese proceso tan duro y difícil que viven los iniciados, pero que al final logran la unión y la encarnación del Cristo dentro de sí mismo. Ahora vamos a culminar con el último apóstol, con la última parte autónoma de nuestro ser, con esa última columna, con ese poder luz que espera que se desarrolle, que lo activemos, que lo encarnemos dentro de cada uno de nosotros. Tenemos a Tomás, pero disculpen ustedes, aún después de Tomás nos queda un último apóstol, que es el apóstol Bartolomé. Me estoy adelantando un poquito, pero tengamos en cuenta que nos hace verdaderamente necesario estudiar, conocer del por qué en la historia se conoce a Tomás como un apóstol que era incrédulo, con un individuo que según, si no lo veo no lo creo, si no lo toco no lo acepto. Y la historia nos dice que Tomás, aquel individuo un poco impaciente, un poco incrédulo, un poco incomprensivo de todo lo que estaba sucediendo en ese drama, pues sepan ustedes que él también estaba cumpliendo su misión y él también representa esa parte autónoma del ser que nosotros debemos desarrollar, porque Tomás representa en cada uno de nosotros esa capacidad de ser paciente, esa capacidad de nosotros aceptar verdaderamente la sabiduría del instructor del mundo, de aceptar al Cristo, de aceptarlo con eso que se llama comprensión, ya que todos nosotros debemos entender que el sentido de la comprensión es el sentido verdaderamente del estudio de lo que ocurre, de lo que pasa. Es el estudio de ese autoconocimiento que nos lleva a generar una autocognición, autoapresión, autoprofundidad de lo que ocurre tanto en el interior como en el exterior de cada uno de nosotros. Es aquel maestro que nos da esa infinita paciencia, que nos da a cada uno de nosotros esa capacidad de generar autoarrepentimientos a través de la autocomprensión, del autoanálisis, de esa autorrevelación que se da cuando nos autoconocemos a nosotros mismos. Este apóstol representa que no come cuento, que no se traga todo entero, que todo lo discierne, lo analiza, lo profundiza. Es esa parte autónoma del ser que verdaderamente está dispuesta a crear alma, a desarrollar alma dentro de cada uno de nosotros, que toma decisiones después de haber pasado por autorreflexiones, autoanálisis. Entonces, él es eso, cognición, comprensión, apreciación de todo lo que está pasando sin pasarlo entero. Que eso, lastimosamente, lo que nos está pasando en estos momentos, pasamos entero y nos hemos llenado sino de dogmas, de creencias, de una fe ciega, de una fe verdaderamente dogmática, que no tiene verdaderamente unos basamentos, unos principios auténticos. Solo creemos lo que nos dice, no estudiamos, no investigamos, no practicamos, no lo vivimos, solo lo aceptamos. Y sabemos que bienaventurados los que creen sin ver, pero recuerden que ese ver, aceptar sin ver, simplemente creerlo, es porque en el interior está Tomás, la verdadera comprensión de las cosas. Esto hay que saberlo interpretar. Así que amigos, tengamos en cuenta que este Tomás
solo acepta al instructor del mundo, solo acepta al maestro verdadero que hay dentro de nosotros, que es el Cristo. Por eso Él es así. Y en la historia se le ha tildado de aquel incrédulo, pero la gente no quiere ver un poco más allá, no le interesa conocer un poco más allá de la verdadera sabiduría que transmite el apóstol Tomás dentro de cada uno de nosotros. Es importante desarrollarlo. Esta parte es necesaria en nuestro camino. Es la comprensión, cognición, infinita paciencia. Es sapiencia, es conocimiento dentro de cada uno de nosotros. Ahora sí vamos a culminar con el apóstol Bartolomé, apóstol del Maestro, parte autónoma del ser, apóstol que necesitamos desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Es el apóstol que transmite, que desarrolla, que nos permite verdaderamente adquirir eso que se llama el misticismo, eso que se llama la mística espiritual, eso que se llama el estudio respetuoso, místico, sagrado de la doctrina, de la enseñanza. Es aquel apóstol que nos transmite esos misterios religiosos verdaderos del alma, aquel ser que nos transmite a nosotros la devoción, la contemplación, la adoración, ese sentir verdaderamente religioso, místico de la conciencia, del ser, del alma búdica, del alma espiritual en cada uno de nosotros. Es aquel ser que espera que nosotros le permitamos expresarse, porque verdaderamente todo ser humano necesita eso que se llama la fe, el misticismo, eso que nos une a Dios, eso que nos hace generar recogimiento espiritual, eso que nos hace sentir las ganas de orar, las ganas de invocar al ser, de llamarlo, de pedirle, de suplicarle, de implorarle que nos ayude, que nos perdone las faltas que hemos cometido contra Él, contra la vida, contra el Espíritu Santo, contra la Divina Madre, contra la naturaleza, contra las leyes divinas, contra los mandamientos, etc. Es ese misticismo que nos da un tinte particular, que nos da verdaderamente una luz muy diferente a los demás, que nos permite expresarnos de forma diferente ante el mundo, ante los principios, ante las leyes, ante la sabiduría, ante las sagradas escrituras. Es aquella mística que cada uno de nosotros debemos desarrollar sí o sí en el corazón, en la conciencia, en el alma, en cada célula de nuestro cuerpo. Es esa mística que Bartolomé Apóstol espera que nosotros desarrollemos, y de esta forma, mis queridos hermanos, queridos amigos, amigas que han estado siguiendo toda esta explicación de los 12 apóstoles, quiero decirles a ustedes que verdaderamente es necesario el desarrollo de esas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser en el interior de cada uno de nosotros. Que es importante unirnos a la sabiduría, estudiarla y tratar de vivirla y compartirla con la humanidad. Que es importante verdaderamente adorar a nuestro Cristo íntimo y a todas sus partes autónomas del ser, a la Divina Madre Kundalini, a nuestro Padre que mora en secreto, y hacer verdaderamente de este camino una obra magistral para nuestro ser. Que viva la Divina Madre Kundalini, que viva nuestro real ser, que viva la Logia Blanca, que viva el Cristo, que viva los maestros del invisible y todos y cada uno de esos seres que nos ayudan en forma oculta, pero que siempre están ahí para echarnos la mano. Les deseamos a todos y cada uno de ustedes lo mejor, y que esta información les guste, les sirva, les ayude y que salgamos adelante, porque es